¿Qué hay, bandita de YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy les tengo uno de esos videos que son muy buenos, la neta. Y de seguro algunos de ustedes recordarán un video que ya tiene tiempo que subí que se llamaba Toca donde quieras con esta guitarra. En ese video salía con una guitarra muy particular que se llama Any-Gig. Pues resulta que la marca sacó un nuevo modelo de esta Any-Gig, pero con varias mejoras en ella. Y el resultado de todo esto es chan 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 chan. Una de estas dos Any-Gig, una es la que ya tenía y otra es la nueva, la Any-Gig SE, se llama el nuevo modelo, pero no sé cuál es cuál, vamos a averiguarlo. A ver, de Tin Marín, de Doping Way, Cucura Macarati Trofeo, yo no fui, fue TT, este merito fue. Esta es la nueva, a ver si es cierto que la atiné. A ver si es cierto que soy una chingonería. Fallé, esta es la anterior. Pero bueno, si ese es el anterior modelo, este es el nuevo modelo de Any-Gig SE. Vean nada más qué chulada. Vamos a mirarla un poquito, vean nada más, este acabado en color azul está muy bonito, ¿verdad? Una sola pieza, como ya saben. Chequen. A mi gusto, estas Any-Gig son las mejores guitarras para viajar, porque aunque estén así súper compactitas y chiquititas, siguen sonando igual de brutal que una guitarra normal. Y es más, yo confío tanto en estas guitarras Any-Gig que incluso he tocado en conciertos con ellas. Y no en cualquier concierto, en uno con Víctor de Andrés. Chéquense nada más esto. ¿Y saben qué fue lo mejor de todo? Que yo me tuve que desplazar para tocar en ese concierto como 2 o 3 horas y viajar con una de estas, la verdad que fue súper fácil. La gente ni siquiera sabía que tenía una guitarra. Y no es la única vez en la que he tocado con una Any-Gig, chéquense nada más esto. ¿Qué tal? De seguro dirán algunos de ustedes: ¡Eddie, pero esta guitarra azul es la misma blanca que ya habías mostrado antes! Y no, amiguito, déjame decirte que no es la misma guitarra, pero con diferente color. Y es más, te voy a mostrar las diferencias una a una, cara a cara. Vean nada más estas bellezas, mi fiel Any-Gig en color blanco y esta nueva Any-Gig SE en color azulito. La principal diferencia entre estos dos modelos de Any-Gig son los afinadores. Como podemos ver, el modelo anterior tiene 2 afinadores aquí, 2 aquí y 2 acá. Y ponemos el nuevo modelo y chéquense, 3 y 3. Más aparte, un punto para el tali, porque en el anterior modelo el tali lo teníamos que poner en un afinador y esto a veces pasaba que nos desafinaba la guitarra. Ya en el nuevo modelo, como podemos ver, pues ya no estorbamos nada los afinadores, ya nuestras piernas no la van a estar desafinando como pasaba con esta a veces, pero pues es muy buen cambio, la neta. Ya en la nueva posición de los afinadores en esta nueva Any-Gig SE, la verdad que he sentido que ya no he desafinado prácticamente nada y se mantiene muy bien la afinación. Otra diferencia de la nueva Any-Gig SE, la cual recomiendo muchísimo para viajar, es que el acabado ya es mucho más bonito a mi parecer. También los trastes los veo de más calidad, como más finos. Y ojo, una cosita que no les había dicho, esta tiene los clásicos puntos en los trastes y esta la modifiqué yo, así no vienen de fábrica ninguna. Le puse como estas calcomanías que te marcan el número de los trastes. Pues nomás la quise poner y ya. ¿Qué les parece si ahora checamos con qué viene una de estas nuevas Any-Gig SE cuando la compras? La guitarra me llegó en una de estas mini funditas, la cual está bastante práctica, parece hasta como de una clarinete, una flautota. La puedes llevar bastante fácil. También me incluyeron un accesorio bastante extraño que es como un descansabrazos, según ellos así lo llaman. Lo pones en tu guitarra, lo colocas y es como para que no extrañes el cuerpo de la guitarra, de una guitarra normal. Lo pones en la guitarra Any-Gig, que es como un palito y listo. Y también me incluyeron su llave Allen para ajustar el alma, que está aquí abajo de esta piececita de plástico, por si te llega a trastear o cualquier cosa, necesita un ajuste. ¿Dónde lo hago? Pues aquí mismo. Por cierto, la guitarra es de 25.5 pulgadas, lo que prácticamente la hace sentir como una guitarra normal. Lo que la hace tan chiquita es que eliminan el cuerpo y la pala. Miren, traje otra guitarra eléctrica que tengo. Esta es una Yamaha Repstar y vamos a ver más o menos cómo están de las medidas de los mástiles para que vean que no les miento. ¿Ven? Es prácticamente idéntico. Es una medida normal, estándar. ¿Para qué luego no están diciendo de que pinche guitarrita chiquitita? No, es medida normal, estándar. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña prueba de audio con algunos riffs limpios, distorsión y todo eso para que vean cómo suena esta chulada?
pareció? ¿A poco no es una chingonería? Para mí el sonido que tienen estas pastillas de la Zenith está brutal, la neta. Incluso me gusta más que alguno de mis guitarras, este sonidazo, No por nada me he atrevido a usarla en conciertos, la neta. Pero lo más chido de todo esto es cuando puedo viajar con ella. A veces he tenido que viajar de un lado a otro y pues yo quiero seguir tocando, obviamente. Yo quiero seguir preparando una canción, un cover, quiero componer, quiero hacer muchas cosas. Y no puedo llevarme una guitarra normal a veces. Entonces esta es la mejor opción para cuando te pasa eso. Pero ya cambiando tema, si les late comprar una de estas para ustedes, les dejo la página aquí en la descripción. La verdad que no son caras y ya incluyen envío gratis a todo el mundo, así que pues está bien chido. Y también quería agradecer a la marca AnyGeek por facilitarme una de estas bellezas, la neta están muy chingonas, la recomiendo a todos. AnyGeek, te la rifaste. Y listo, esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado mucho. Quería recordarles que cada mes hago sorteos de equipo de guitarra, de bajo, de batería, de muchísimas cosas. Y la forma para participar es muy fácil, solamente te tienes que suscribir, dar like a los videos y comentarlos, tú sabes. Así que si no te quieres perder ningún sorteo, que el de este mes, enero, va a estar bien chingón, por favor suscríbete y dale al like. Ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. Chao.